Muy buenas noches, mi nombre es Marlady Trujillo, soy estudiante de la Universidad de la UNAP. Actualmente me encuentro realizando el curso de Radiología e Imágenes Diagnósticas. El tema elegido para realizar la sustentación de imagenología convencional son el tórax y las rejas costales. Ante todo hay que tener en cuenta que los criterios de evaluación para cada proyección o para cada toma debe tener unas óptimas condiciones. El paciente debe estar en la adecuada posición, debe contar con la estructura corporal en cada estudio, pues para cada estudio una diferente posición. No debe presentarse ningún tipo de distorsión y no debe presentarse tampoco ningún tipo de artefactos que intervengan en la toma de la imagen, con el fin de llevar una imagen buena y de buena proyección. Dentro de las proyecciones que encontramos para el tórax podemos encontrar la proyección posterior-anterior del tórax. El número del chasis debe ser de 35 por 43 longitudinal a nivel de T7 en plano digital medio. Están indicados a pacientes con trauma, dolor, fractura o control de patologías. El paciente se debe encontrar en adecuada posición de pie, en posición de bipedestación. Si se encuentra en bipedestación, el pecho debe quedar pegado al buquis, las manos a las caderas, los hombros hacia adelante y despegar las escápulas. La cabeza debe ir rígida. Para los criterios de evaluación para esta proyección debe garantizar una correcta visualización de las diferentes zonas del tórax y no debe tener ningún tipo de rotación de la misma. Para las proyecciones lateral del tórax debe contar un número de chasis de 35 por 43 longitudinal. El rayo central debe llevar también quedar en T7. Están indicados pacientes con dolor, dificultad respiratoria, traumas, dolor o patología. Paciente debe quedar en una adecuada posición de pie, en posición de pie o de bipedestación. Si se encuentra en bipedestación, con el costado izquierdo apoyando contra el buquis, los brazos elevados por encima de la cabeza. Se debe observar, dentro de los criterios de evaluación, se debe observar la superposición de los arcos costales. Para las proyecciones de tórax de cúbito supino del tórax debe tener un número de chasis de 35 por 43. El rayo central debe llegar hasta el 3.7 en plano digital medio. Pacientes están indicados en pacientes con dolor, traumas de tórax o de alguna patología, sospecha de alguna patología. Paciente debe quedar en una posición acostado en posición de cúbito supino. De cúbito supino debe trasladarse el paciente hasta la mesa, si el paciente se puede trasladar hasta la mesa del rayos X, pues mucho mejor, y si no, pues debe de hacerlo en la camilla donde se encuentra. Para los criterios de evaluación se debe observar completamente el tórax sin ningún tipo de rotación. Para las proyecciones de cúbito lateral del tórax, el número de chasis debe estar de 35 a 43. En longitudinal, el rayo central debe llegar hasta T7. En plano digital medio, se ha indicado a pacientes con dolor de hombro, con dolor, traumas o algún tipo de patología. El paciente debe estar acostado en posición de cúbito lateral izquierdo o derecho, dependiendo dónde esté el pulmón afectado. Si es cúbito lateral derecho, se debe ubicar para el cúbito lateral derecho. Si es el cúbito lateral izquierdo, para el cúbito lateral izquierdo.
Los criterios de evaluación: se debe observar con claridad los campos pulmonares, sin superposiciones y sin ningún tipo de rotación. Proyecciones en sedestación del tórax. Este debe tener un número de chasis de 35 por 43 longitudinal. También se debe ubicar el radio central a nivel de T7. Pacientes indicados, esta predicción está indicada a pacientes con trauma, dolor, fracturas, control de patologías. El paciente se debe encontrar en una posición sentado, en posición de sedestación. Sedestación quiere decir en una silla con la espalda pegada al buquis. Para los criterios de evaluación, en esta posición o en esta proyección se debe garantizar una correcta visualización en diferentes zonas del tórax sin rotación y visualizando los pulmones. Para las proyecciones de aórtica del tórax debe tener un número de chasis de 35 por 43 longitudinal. Se debe indicar, debe llegar el radio central a nivel de T7. Traumas: está indicado a pacientes con traumas, dolor, patologías o dificultades respiratorias. En la posición debe quedarse paciente de pie en posición de bipedestación. En bipedestación y con realización de hiperextensión forzada de la columna, de tal manera que solo apoye la parte superior de los hombros, brazos en jarras y agachado ligeramente hacia adelante. Los criterios de evaluación para esta proyección de la aórtica de tórax: se debe observar claramente los campos pulmonares, incluidas las clavículas, que deben de estar por encima de los vértices. Proyección anteroposterior de la parrilla costal: su número de chasis de 34 por 45 a nivel de T7. En el nivel plano medio digital: pacientes con fracturas, traumas, dolor o control de patologías. El paciente, su posición debe estar de pie o en posición de bipedestación. Si se encuentra en bipedestación, el paciente debe quedar con la espalda pegada al buquis. Se debe visualizar claramente los arcos costales. La proyección oblicua de parrilla costal debe tener un número de chasis de 35 por 43 longitudinal a nivel de T7. En plano medio digital: pacientes con traumas, fracturas o dolor, control de alguna patología. Paciente debe estar en una posición de bipedestación. En posición bipedestación, con espalda pegada al buquis, girando un 35 grados sobre la misma. Está indicado, los criterios de evaluación: se debe visualizar claramente los arcos costales. Y por último encontramos la proyección lateral del esternón, que está número de chasis de 35 por 43 longitudinal a nivel de la línea intermamaria y el borde anterior del tórax. Este tipo de pacientes se alejarse de estas proyecciones, ya que presentan algún tipo de fractura, dolor o algún control de patologías. Esta posición se debe ubicar el paciente en bipedestación. En esta posición de bipedestación, con el costado izquierdo pegado al buquis y los brazos erguidos por la espalda, intentando sacar el pecho. Los criterios de evaluación: dice que se debe visualizar el esternón lateralmente para descartar fracturas y descartar el grado de desplazamiento. Muchas gracias. En una próxima oportunidad.